El aire era espeso, saturado del olor a agua estancada y hierbas podridas. Aquel hombre llegó a la entrada de la ciénaga, una extensión oscura y silenciosa donde los árboles parecían inclinarse como si quisieran advertirle que no entrara. Pero entonces, un susurro, una voz femenina, dulce, seductora, casi un canto que lo acariciaba por dentro. No entendía lo que decía, pero cada palabra lo jalaba más y más hacia el interior del pantano. Avanzó entre el barro y el agua turbia, escuchando el croar de las ranas y el zumbido de insectos, el crujir de ramas que se rompían bajo sus botas. Las sombras parecían moverse a su alrededor y sin darse cuenta llegó hasta la cabaña vieja, pero sorprendentemente viva, con velas encendidas en las ventanas y olor a flores frescas. De la puerta salió una mujer cubierta con un velo blanco, casi transparente. Sus ojos lo miraron con una calidez hipnótica. Sin decir palabra lo invitó a entrar. Dentro lo esperaba una mesa larga cubierta de frutas frescas, carnes jugosas y pan recién horneado. El hambre lo dominó. Se sentó, bebió, comió y se perdió en la compañía de aquella mujer. Ella con una sonrisa se levantó para traerle un poco de té, pero en cuanto él levantó la taza a los labios, un mareo lo golpeó, como una ola. Su visión se nubló, parpadeó y de pronto la mesa había cambiado, ya no había comida, solo una tabla vieja sucia, cubierta de tierras, raíces, piedras y frutas podridas, repletas de gusanos. Un golpe seco en la cabeza lo dejó inconsciente. Cuando despertó, estaba atado de pies y manos. Tenía sobre su pentagrama, dibujado en el suelo, con una mezcla de ceniza y sangre seca. A su alrededor varias mujeres desnudas entonaban cantos extraños que erizaban la piel. Frente a él, una anciana desnuda de piel grisácea colgante se acercaba lentamente. Sus ojos eran dos huecos oscuros. Se montó sobre él, cuchillo en mano, y mientras recitaba palabras incomprensibles, de pronto imagina esto. Es el año de 1690. El invierno se acerca y, como cada tarde, sales al bosque a recoger leña. El aire helado y tus manos, ásperas y entumecidas, se aferran al hacha. Las ramas crujen bajo tus botas mientras avanzas entre árboles desnudos, pero algo no encaja. El bosque, siempre lleno de vida, está en silencio, absoluto silencio. Ni un pájaro, ni un insecto, ni el viento. Y de pronto notas un olor extraño, humo mezclado con hierbas quemadas. Lo sigues hasta encontrar una pequeña choza construida con troncos y barro. Pero a la ventana ves una sombra moverse. Es una mujer. Sus cabellos son largos, oscuros, y una figura se balancea frente a un caldero humeante. Sus labios se mueven en un murmullo constante, palabras que no entiendes. La puerta se abre sola, como invitándote a entrar. Y cuando das unos pasos adentro, sus ojos te miran. No son ojos humanos, son negros,
profundos y en ellos ves reflejar tu final. En lo más profundo de nuestra historia, entre miedos y supersticiones, existe una figura que ha sobrevivido siglos de persecución y leyendas. La bruja, un ser que según quien cuente la leyenda, puede ser curandera, hechicera o sirvienta del diablo. Hoy en el umbral de lo paranormal, abrimos la puerta a un viaje que nos lleva a conocer a las hijas de la noche, las brujas. Un tema tan vasto y oscuro que lo dividiremos en dos partes. Este episodio exploraremos brujas americanas, desde las historias aterradoras de los juicios de Salem hasta la leyenda vivas de la bruja Belle y Moll Diller. En la segunda parte viajaremos tierras mexicanas, donde las brujas adquieren formas y poderes que hielan la sangre. Acompáñame mientras caminamos por un sendero de superstición y fuego, atravesando la historia y el mito, pero recuerda, si esta noche escuchas un susurro, detrás de ti no lo sigas. ¿Pero qué son las brujas? Las brujas americanas son ante nada un reflejo del miedo de las creencias que llegaron con los primeros colonos europeos al Nuevo Mundo. No hablemos solo de mujeres, aunque eran las más señaladas, también había hombres acusados de practicar magia negra, hacer pactos con el diablo o de poseer conocimientos prohibidos que podían controlar la naturaleza y manipular a las personas. En la América colonial, especialmente en el siglo XVII, el miedo a la bruja no era un simple rumor. Una sola acusación podría bastarte para que alguien fuera llevado ante un tribunal, encarcelado o en muchos casos condenado a la horca. El concepto de las brujas en América no nació de la nada, sino que se alimentó de tres grandes fuentes. La tradición europea, la cual los colonos puritanos trajeron consigo los ecos de la caza de brujas que azotó Inglaterra, Escocia y Alemania. Creían que el demonio podía tomar a cualquier persona como sirviente y que la magia era una prueba de su influencia. Esa mentalidad rígida y profundamente religiosa fue el terreno fértil donde creció el miedo a las brujas. Las prácticas indígenas, para los pueblos nativos, la conexión con la naturaleza era sagrada. Sus curanderos y chamanes y sabios usaban plantas, rezos y rituales para sanar o proteger, pero los europeos, incapaces de comprender estos ritos, los confundieron con brujería. En muchos casos, lo que para los indígenas era espiritualidad, para los colonos era pacto con el demonio. Las influencias africanas y caribeñas. En lugares como Luisiana o el Caribe, la llegada de esclavos africanos trajo consigo creencias como el vudú y la santería. Estos sistemas de magia, con sus propios dioses y símbolos, se mezclaron con supersticiones europeas y nativas, creando un sincretismo único que hasta hoy sigue vivo en la cultura americana. Por ejemplo, las brujas de Salem en 1692, quizás el episodio más famoso de las brujas en América, ocurrió en Salem, Massachusetts en 1692. Todo comenzó como un grupo de niñas que de repente empezaron a convulsionar y a gritar y decir que eran atormentadas por figuras invencibles.
invisibles. Los médicos no encontraron explicación y la comunidad puritana incluso lo impensable, las niñas estaban bajo el hechizo de las brujas. La histeria se expandió rápidamente, vecinos acusaban a vecinos, familias se destruían entre sospechas y pronto más de 200 personas fueron señaladas de practicar brujería. Un ejemplo estremecedor fue el de él. Tituba, una esclava de origen caribeño que se cree que ella practicaba ciertos rituales de su cultura y eso fue suficiente para que lo convirtieran en el chivo expiatorio perfecto. Durante su juicio, bajo presión y miedo, confesó haber visto al diablo y nombró a otras mujeres como brujas. Aquellas declaraciones desataron aún más acusaciones. El resultado fue trágico. 19 personas fueron ejecutadas en la horca y una más, Giles Corey, fue aplastado con piedras por negarse a declarar. Lo más oscuro de Salem es que solo la muerte de inocentes, sino la forma en que el miedo colectivo se volvió incontrolable, un incendio que consumió a toda la comunidad. La historia de Salem es solo un ejemplo de cómo el miedo a las brujas se convierte en un arma de control social, en el bosque, en los pueblos pequeños, en las ciudades en crecimiento. Las sospechas de que alguien podía hablar con el diablo bastaba para encender una cacería. Y es aquí donde la figura de la bruja americana toma fuerza. Una mezcla de superstición europea, espiritualidad indígena y magia africana que creó un monstruo cultural. Una sombra que todavía siglos después nos persigue en relatos, leyendas y por supuesto en la memoria colectiva. Las brujas americanas son un híbrido entre la superstición europea y las tradiciones indígenas y la magia africana. Son figuras de poder, miedo y misterio, y sus historias han sobrevivido siglos, porque en el fondo siguen representando lo que más tememos, lo desconocido, y lo que no podemos controlar. Después de conocer de dónde provienen las brujas, de escuchar sobre sus raíces en Europa, su mezcla con lo indígena y lo africano, y de recordar los juicios de Salem que se mancharon de miedo a la historia, queda claro, las brujas no solo pertenecen al libro de historias, son sombras, siguen vivas, ocultas entre el bosque, escondidas en casas abandonadas y quizá caminando todavía entre nosotros. Y son esas historias las que se cuentan en susurros, las que cruzan de generación en generación y que hielan la sangre. Las que hoy vamos a abrir aquí, en el umbral de lo paranormal, porque esta noche ha llegado el momento de entrar en las historias del umbral. Relatos donde la línea entre lo real y lo imposible desaparece, donde los pactos oscuros y los rituales prohibidos siguen esperando a los incautos. Acompáñame, porque lo que escucharás a continuación no son cuentos para dormir, son advertencias. En lo más profundo de los bosques de Vermont, Nueva Inglaterra, donde la niebla se aferra a los bosques, como un manto vivo, se alza la estructura olvidada de un viejo molino. Sus paredes, ennegrecidas por el tiempo, parecen susurrar con el viento, y sus ventanas rotas miran al bosque como ojos cansados que han visto demasiado. Durante años, los lugareños evitan acercarse. Decían que si al caer la medianoche en su interior se encendían luces y se escuchaban cantos, que si uno se quedaba lo suficiente podría sentir
cómo el bosque entero parecía observar, pero nadie, al menos en voz alta, admitía haber visto lo que realmente sucedía allí dentro. Hasta que 3 jóvenes decidieron romper la regla. Eran Ethan Collins, Noah Bennett y Caleb Foster, creadores de un canal de terror en YouTube llamado Urban Hound. Lo suyo era explorar lugares abandonados, grabarlo y buscar ser virales. Y cuando escucharon sobre el molino supieron que tenían su siguiente episodio. Llegaron una tarde gris, cargados con cámaras, linternas y un par de cervezas para los nervios. El molino estaba más imponente de lo que esperaban. La rueda de agua oxidada, el techo hundido y el silencio espeso del bosque los hicieron dudar por un instante, pero ya estaban allí y la cámara estaba grabando. Dentro, el aire era húmedo con un olor extraño, mezcla de madera podrida e incienso viejo. En las paredes había símbolos tallados que ninguno reconoció, y en el centro, sobre un pedestal de madera, descansaba un libro cubierto de polvo llamado Grimorium Foderis Bestiae. Sus páginas amarillentas estaban llenas de dibujos de criaturas y diagramas extraños. Ethan, como siempre el más valiente o el más imprudente, lo hojeó mientras Noah grababa de cerca. El sol se escondió más rápido de lo esperado y con la noche llegó un cambio de ambiente, un murmullo, luego varias voces femeninas recitando algo en un idioma que no podían entender. Los 3 apagaron las linternas y se ocultaron dentro de un muro derrumbado. Desde ahí vieron como unas figuras emergían de la oscuridad. Eran mujeres vestidas con túnicas negras rodeadas de una enorme piedra de moler. Sobre ellas trituraban algo que al acercar la vista los dejó helados. Eran huesos humanos. Con cada golpe de la piedra liberaba un polvo fino que las brujas recogían con cuidado, mientras unas de ellas leían cánticos del libro Grimorium Foderis Bestiae. Ethan susurró: «Tenemos que grabar esto. Es oro puro, chicos». Pero Caleb ya estaba temblando. «No es un show. Esto es real». Antes de que pudieran decir, una de las brujas alzó la vista y los miró directamente. Su sonrisa era lenta, como si saboreara el momento. En cuestión de segundos, las 3 estaban frente a ellos. La más alta habló con una voz que sonaba dentro de sus cabezas. «Podemos dejar que olviden lo que han visto, o podemos moler sus huesos esta misma noche». Ethan, terco, se dio la vuelta y echó a correr. Noah y Caleb lo siguieron, pero el bosque parecía un laberinto vivo. Cada camino que tomaban los llevaba de vuelta al molino. Desesperados, regresaron al punto de partida, jadeando y sin fuerzas. Las brujas salieron lentamente, pero esta vez no estaban solas. Tras ellas, surgió una criatura enorme, un chivo humanoide de más de 2 metros, con cuernos retorcidos, ojos rojos como brasas y humo saliendo de su hocico, como si exhalara fuego. El monstruo los miró y en ese instante el bosque se volvió rojo. Un calor insoportable los envolvió y sintieron como si el suelo se abriera bajo sus pies. La bestia rugió y el mundo entero se desmoronó. Dicen que nunca encontraron sus cuerpos, pero el canal Urban Hound subió un último video, sin título, sin descripción, solo imágenes borrosas de un molino, una piedra manchada de rojo y unas páginas del grimorio flotando sobre la rueda de agua.
Filadelfia, 1894, en el corazón de la ciudad, un pequeño apartamento sobre una vieja santería vivía Abigail Moore, una joven costurera conocida por su amabilidad, devoción religiosa y carácter reservado. Era huérfana desde niña y había encontrado su trabajo en la iglesia, su único refugio. Todo comenzó una noche de otoño mientras terminaba de coser un vestido bajo la tenue luz de una lámpara de aceite. Escuchó algo extraño. Una voz. Era un canto suave, dulce, así como una nana. Venía de su ventana mezclándose con los sonidos lejanos de los cascos de los caballos sobre el empedrado. La melodía parecía acunarla, llenando su mente de imágenes extrañas, volando por encima de la ciudad, sentir el viento frío en su rostro y una profunda paz que jamás había experimentado. Cada noche el canto regresaba y cada vez, siempre al final de la canción, escuchaba su nombre susurrando con una dulzura inquietante: Abigail. Siempre despertaba sentada frente a su máquina de coser, como si nunca se hubiera acostado. Una noche, decidida a descubrir qué estaba pasando, no se dejó vencer por el sueño. Cuando la melodía volvió, se levantó caminando hacia la ventana y la abrió lentamente. En la calle, de pie bajo la luz amarillenta de un faro, había una mujer alta, de pie, pálida y cabello largo y blanco que caía como un velo. Sus labios se movían en sincronía con el canto. «Ven conmigo», susurró la mujer, extendiendo su mano. Abigail, sin dudarlo, la tomó, y en ese instante el suelo pareció desaparecer y ambas se elevaron sobre los techos, volando sobre Filadelfia bajo el cielo nocturno. Después de un tiempo, descendieron en una granja abandonada a las afueras de la ciudad. El granero, iluminado por docenas de velas, estaba lleno de mujeres que vestían túnicas negras, dispuestas en un círculo alrededor de un pentagrama dibujado en sal. En el centro, un chivo negro las observaba con ojos brillantes. «Es hora de tu iniciación», dijo la mujer de cabello blanco. Abigail se desposó de sus vestimentas, entrando al círculo con el animal. Las demás comenzaron a cantar en una lengua extraña, sus voces mezclándose con el balido del chivo y crepiar de las velas. Desde esa noche nadie volvió a ver a Abigail Moore. Sin embargo, en los barrios más antiguos de Filadelfia, algunas jóvenes juraban que a veces, muy tarde, podrían verla de pie en sus ventanas, cantando esa misma melodía y siempre al final susurrando su nombre. En una calle adoquinada y oscura se alzaba la pensión Hawthorne, un viejo hotel de madera con paredes crujientes y pasillos estrechos. Allí un comerciante llamado Jonathan Price se hospedaba por unos días buscando descanso tras un largo viaje de Salem. La primera noche fue tranquila hasta que, pasada la medianoche, escuchó pasos sobre su habitación, un caminar lento, arrastrado, que parecía dar vueltas una y otra vez. Molesto fue a reclamar al casero, quien le aseguró en voz seca: «El látigo está vacío, señor Price. Nadie ha subido allí en años». Pero cada noche los pasos volvían siempre en el mismo patrón, siempre el mismo ritmo, hasta que una madrugada decidió descubrir la verdad. Encendió una vela y subió por las escaleras de madera que conducían al ático. Al abrir la puerta, la vela iluminó una escena macabra.
Una anciana con el rostro arrugado como pergamino y ojos hundidos estaba sentada frente a una mesa cubierta de frascos de vidrio. Dentro de cada uno flotaban partes humanas, dedos, orejas, dientes conservadas en un líquido oscuro. Jonathan dio unos pasos atrás, pero antes de poder huir, la puerta se cerró con un golpe seco. Un humo espeso, con olor a incienso, raíces y hierbas podridas, llenó el ático. El comerciante comenzó a marearse, cayendo de rodillas. «Te estoy preparando para un ritual importante», susurró la anciana, con una sonrisa que le heló la sangre. La visión se le volvió borrosa. El sonido de un cántico antiguo comenzó a envolverlo hasta que todo se apagó. Cuando Jonathan despertó, ya estaba en su habitación. No recordaba cómo había llegado allí, pero en la mesa, justo frente a su cama, había una muñeca hecha con paja y su propio cabello, atado con un hilo rojo. Aterrorizado, recogió sus cosas y huyó del hotel. Jamás regresó. Sin embargo, los empleados del Pension Hadworn aseguran que algunas noches Jonathan regresa. Se le ve caminando en trance, subiendo las escaleras del ático, con la mirada vacía y el cuerpo cada vez más delgado, como si algo o alguien estuviera viviendo su vida noche tras noche. Esta noche, mis queridos oyentes, hemos viajado junto a través de 3 historias que nos recuerdan algo que a veces olvidamos: que el mal no siempre se esconde en criaturas con colmillos o garras. A veces tiene manos suaves, una sonrisa encantadora y canta tu nombre desde la oscuridad. Recorrimos los pantanos y ciénegas de Vermont, donde un molino abandonado escondía un pacto prohibido. Caminamos por las calles antiguas de Filadelfia, siguiendo el canto hipnótico de una bruja que recluta las almas jóvenes, y subimos las escaleras crujientes de un viejo ático en Boston, para descubrir que algunos rituales nunca terminan. Aunque las velas se apaguen y el humo se disperse, estas son las hijas de la noche, las brujas americanas, herederas de un legado oscuro que mezcla la superstición, la magia y el miedo más primitivo del ser humano. Sus historias nos recuerdan que hay pactos que nunca deben hacerse, lugares que es mejor no visitar y cantos que jamás se deberían de seguir, por muy dulces que parezcan. Pero esto, mis amigos, es solo la primera parte de nuestro viaje, porque la próxima vez cruzaremos mares y fronteras para adentrarnos en las leyendas de las brujas mexicanas, historias que arden con el fuego de nuestra tierra y que beben de las raíces más profundas de nuestro folclore. Y les aseguro que lo que ahí nos espera es mucho más cercano de lo que imaginan. Si llegaste hasta este momento del episodio, te agradezco por cruzar una vez más este umbral junto a mí. Recuerda, tu apoyo es importante. Es lo que mantiene viva esta comunidad de buscadores de lo imposible. Así que si te gustó lo que escuchaste esta noche, dale like, comparte este episodio con tus amigos y suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perder lo que está por venir, porque el umbral de lo paranormal, la oscuridad nunca descansa y siempre hay una nueva historia esperando a ser contada. Yo soy el guardián del umbral y te espero en el próximo capítulo. Hasta entonces, mantente lejos de la ventana y nunca aceptes una invitación que llegue en la noche.